El sonido de Radio Quito es parte de su día. Escúchenos en donde quiera que se encuentre, en www.ecuadoradio.es y en TuneIn Radio, como Radio Quito, con la calidad de siempre. Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Que tenga un excelente día en familia por la voz en vivo de la capital, Radio Quito. Ya volvimos junto a ustedes y aquí estamos y no nos vamos, nosotros también. Bueno, ya son las 9 de la mañana con 37 minutos. Con gusto les voy a comentar que empezamos en este momento nuestro recorrido por toda la agenda que hemos planificado el día de hoy en cuestiones de salud. Ustedes saben que los días lunes los dedicamos exclusivamente a los temas de salud. Bueno, de vez en cuando una pintita de otro tema también, pero hoy es importante porque vamos a hablar de este tema que preocupa sobre todo a las mujeres. Sin embargo, no es exclusivo de mujeres, se trata del cáncer de mama. Lo vamos a hacer precisamente con la doctora Paulina Lugo. Ella es doctora en Medicina General y Cirugía, máster en Senología y Patología Mamaria del Hospital de los Valles. Les cuento un poquito más acerca de nuestra invitada. Ella precisamente, como les había comentado, es doctora en Medicina General y Cirugía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además es especialista en cirugía general con un posgrado en la Universidad Internacional del Ecuador y además ella realizó una estancia formativa en la unidad de Senología y Patología Mamaria en la clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Máster en Senología y Patología Mamaria por la Universidad de Barcelona, España. Interesante realmente, se ha especializado muchísimo en este tema. Doctora, bienvenida, ¿cómo está usted? Qué gusto tenerla aquí en familia. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que es un tema que amerita toda esa preparación y mucho más, y el seguir hablando, y el seguir concientizando, el seguir educando, porque eso es lo que va a salvar vidas. Así es. Doctora, usted que tiene un panorama general muchísimo más amplio de lo que podríamos tener aquí a nivel nacional, coméntenos, por favor, cuál es la situación del cáncer de mama en Ecuador y también cuál es la incidencia que tiene esta enfermedad en nuestro país comparativamente con otros países, como por ejemplo usted se ha especializado precisamente en España. ¿La situación es similar? ¿La situación de las mujeres frente a esta enfermedad en el mundo entero es similar? Bueno, gracias por la pregunta. Hablemos primero de las comparaciones, ¿no es cierto? A nivel mundial, 2.1 millones de casos de cáncer de mama se dan cada año, eso es lo aproximado, y en nuestro país se puede decir que esta tendencia se repite. El cáncer de mama es la primera causa de cáncer en las mujeres, pero eso no es lo más alarmante, sino que es la primera causa de muerte por cáncer también. Cuando nosotros comparamos estas estadísticas con otros países, hablemos de España, la incidencia es parecida. En España pues está en primer lugar el cáncer de pulmón, en nuestro caso está dentro de las 4 o 5 primeras, no en la primera y segunda, que el segundo lugar lo ocupa el cáncer de cervix, también prevenible, pero la mortalidad sí que difiere. La mortalidad con los programas que hacen de detección temprana, de disminución de riesgo, de atención adecuada y oportuna, obviamente pues la pone en lugares muy bajos, que en nuestro caso, como le comento, es la primera causa de muerte. Es decir, ¿por qué? Porque acá tenemos diagnósticos tardíos principalmente. Sí, generalmente por dos causas, ¿no es cierto? Aunque es multicausal, pero lo que primero podemos ver es que no tenemos esa cultura de detección temprana. Cuando nuestras mujeres en la mayoría de casos acude es porque ya sentimos algo. Sentimos que tengo una bolita, una retracción, algo que nos preocupa, o un familiar o una amiga que tuvo. Entonces yo también digo, ay no me he hecho y voy a hacerlo. Me asusto. Porque me asusto. Pero no esta cultura de que
a partir de los 40 años empieza a aumentar el riesgo de cáncer de mama y voy a hacerme la consulta, voy a empezar a hacerme mamografías y así empieza. En el Ecuador no tenemos un sistema de salud fuerte que se dedique a hacer detección oportuna, ¿verdad? O campañas donde prime eso. De prevención en salud. De prevención en salud. Entonces, esa es la una razón. La segunda razón es precisamente por eso. Una vez que está diagnosticado, generalmente en etapas ya grado 3 o 4, no se ha hecho el tratamiento adecuado porque generalmente pues tenemos los tratamientos o que no tenemos oportunamente, es decir, lo necesitas dentro del mes, máximo hasta las 6 semanas y tienes turno para las 3 o 4 meses. Entonces, obviamente, si el tratamiento es tardío y no es oportuno cuando se debe dar, no sirve de nada, entonces la mortalidad va aumentando. Así es. Bueno, en nuestro país, ¿cuáles son los factores de riesgo más relevantes? Hay algunos y sobre todo aquí en nuestro país se está identificando el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo también y está habiendo un cambio, una transición epidemiológica porque las mujeres están cambiando esta tendencia, ¿no es cierto? Si estábamos viendo y en las zonas rurales aún que son madres antes de los 18 años, también hay una parte de la población que está dejando de ser madre antes de los 30 años o lo está postergando o simplemente no tienen hijos, nuliparidad. La lactancia materna es otro aspecto, ¿no es cierto? Se está dejando de dar esto y por los múltiples trabajos dejamos de comer bien. Entonces, esos aspectos son los que vemos que están cambiando y que pueden estar influyendo también en este cambio de estadísticas que vamos teniendo en cuanto a la detección tardía o a los tratamientos que están faltando en el manejo. Te voy a hacer una pregunta que puede parecer un poquito absurda, pero entonces, ¿tener hijos nos protege del cáncer de mama? Así es. Si nosotros tenemos hijos antes de los 30 años, sobre todo, pues es un factor protector, al igual que la lactancia materna, es un factor protector. ¿Por qué? Porque estos cambios, estos procesos inflamatorios que podríamos nosotros llamar el hecho de que la mama cumpla su función, se llena de leche, hay cambios hormonales y celulares también, hace que la mama vaya madurando, ¿no? Y estos cambios que pueden existir a nivel celular, pues permite que se evite la formación de un cáncer de mama. Más sin embargo, digo, esto son factores no modificables, porque obviamente por un riesgo que podamos tener de cáncer, no vamos a decir, entonces para prevenir el cáncer puedo tener, eso es imposible, claro, ¿no? Entonces está dentro de lo que conocemos que sí que ayuda a protegernos contra, pero no algo que defina nuestras conductas por evitar una enfermedad. Claro. Sí a lo que vamos son a los factores de riesgo que son modificables, como evitar el sedentarismo, la actividad física, comer bien, hacer ejercicio, que eso está demostrado que disminuye el riesgo. Doctora, usted nos habló de que sería ideal entonces que a partir de los 40 años tengamos ya esta conciencia por prevenir, por hacernos chequeos de prevención, no necesariamente de control o porque ya tengamos por ahí alguna molestia en realidad. Pero, ¿cuáles serían los exámenes que se recomendarían para este tipo de controles? Y también, ¿esto varía si nosotros tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama? Así es. Vamos a hablar primero de las mujeres que sin antecedentes familiares y sin ningún otro factor de riesgo, pues el hecho de que esté pasando la edad y ser mujeres, pues ya nos pone en un aspecto de que debemos tratar de cuidarnos y hacernos los estudios. Entonces, se recomienda, hay varias guías, ¿no es cierto?, internacionales, pero que a partir de los 40 años empieza a subir el índice de tener un cáncer de mama y por eso es importante hacernos una mamografía basal, es decir, tener un primer estudio de la estructura interna de la mama para posteriormente, de acuerdo a los hallazgos que tengamos en la primera, nuestra historia clínica que debe ser evaluada por el médico, pues ir viendo cuáles son la periodicidad en la que debemos hacernos. ¿Será anual? ¿Será cada 2 años? Pues eso lo determinará el médico de acuerdo a la historia. Y por otro lado están las pacientes que tienen mayor riesgo. Nosotros evaluamos esto en base a la historia familiar, en base a la historia personal, si han recibido radioterapia, por ejemplo, en la infancia, ¿no es cierto? A nivel de tórax sí influye, la densidad mamaria, muchos otros aspectos en donde pues algunas mujeres necesitan antes de los 40 años iniciar estos controles, sea 35, sea 25, de acuerdo a la historia clínica que tenga. Muy bien. Bueno, habíamos comentado al inicio de esta entrevista que si bien es cierto, es un problema, una enfermedad
que se ve en mujeres, sobre todo, pero los hombres no estarían del todo exentos. Así es. ¿Qué tan fuerte es la incidencia? ¿Qué tan frecuentemente usted ha visto un caso de estos en hombres? Y esto es importante acotarlo, ¿no? Porque muchas veces decimos, es un tema de mujeres, y no es así, es un tema de salud en general, porque en los hombres también puede presentarse cáncer de mama, sí, en mucho menos porcentaje, el 1% de cánceres de mama se presenta en varones. Pero así también, si es raro, también es más agresivo, porque al asentarse en una glándula que es atrófica, es pequeñita, ¿no es cierto?, sí nos habla de qué componente, de qué agresividad hizo para que esa célula cambie y permanezca ese daño en el tejido. Y además, si no pensamos en esa posibilidad, pues obviamente el diagnóstico va a ser más tardío todavía. Claro. Es que los hombres creo que no se imaginan que también les puede pasar. Para nada, en las diferentes charlas o reuniones que tenemos siempre es la sorpresa. Y entonces es, ¿y cómo veo? ¿Cómo me cuido? Igual, conocerse su glándula mamaria, si notan nódulos, si hay retracciones, algún cambio en piel, cualquiera de estas cosas, pues ahí también tienen que ir a la revisión, ¿no es cierto? Claro, y justo eso le iba a preguntar, ¿cuáles son estas red flags, las señales de alarma que nosotros tenemos que siempre estar pendientes de que si aparecen o no aparecen en cualquier momento? Pero lo primero es eso, no esperar a tener una red flag para hacerme un estudio, para acudir al médico. Ya. Entonces es esto, si tengo 40 años, sé que debo empezar, darme el tiempo para cuidarme y decir, voy a hacerlo. Luego comentaremos quizá que cuáles son algunos temores que se tiene de la mamografía, pero de que esto es lo que nos puede salvar la vida. Después, ahora sí, yo digo siempre, si es verdad que la autoexploración nos sirve para conocernos, no es una manera ni de prevenir ni de detectar a tiempo, como muchas veces se populariza, pero sí es una medida para, como nos conocemos, podemos detectar que quizá algo, nunca vamos al médico. Entonces, ¿cuáles son estas red flags? Si nosotros vemos un cambio en la simetría mamaria, que por eso es que debemos conocernos, si tengo una mama derecha que es quizá un poco más grande, pero de repente la izquierda está cambiando y se está haciendo más grande, eso no tiene justificación. Si existen retracciones en los pezones, cambios, si los tengo hacia afuera y empieza a invertirse, no hay ninguna razón. A veces dicen es que creí que porque bajé de peso. No hay ninguna razón porque cambie la forma de su pezón. Cuando existen secreción por el pezón del color que sea, cuando una paciente no está o embarazada o dando de lactar, no se justifica ningún tipo de secreción por el pezón que sea espontánea, ¿verdad? Cambios en la piel del pezón, a veces estamos pendientes de los nódulos, de las bolitas que nos podemos tocar, pero también el 1% de cánceres de mama empieza en la piel del pezón. Entonces es importante que cuando nos examinemos, pues nos revisemos también las características de la punta del pezón. O sea, ¿los cambios serían más en el pezón que en la piel del resto del seno? En general, pero a veces omitimos, porque yo me toco y no me toco nada. ¿Y cómo tiene su pezón? No me he visto. Entonces es hacerlo en forma integral, ¿no? Toda la mama, el contorno, la areola, el pezón, sensaciones que podamos tener, los nódulos. Eso creo que es importante porque el 90% de las consultas que tenemos es porque se sienten bolitas, nódulos que preocupan y por eso asisten. El autoexamen mamario sigue siendo hoy por hoy la principal recomendación que se tiene como para detectar cualquier cambio. No, vamos a hablar de porque dos años cosas, atrás era ¿no? de lo que más se hablaba, Así ¿no? es, y voy a permitirme decir, vende bien, ¿no es cierto? El tócate para que no te toque, esto es algo que impacta, pero que no es así. Me puedo tocar o no tocar, que si me va a dar, me va a dar. Y por eso es que la mamografía es el gold standard, es decir, ese es el estudio que va a detectar tempranamente. Hay estudios donde se habla que de 2 a 5 años antes de que se presente un nodulito, una bolita, algo que podamos detectar, algún signo o síntoma, ya está empezando a producirse estos cambios a nivel celular. Y el método que mundialmente lo puede detectar antes de que nosotros nos toquemos es la mamografía. ¿Qué es la autoexploración? Es un método para conocernos. Siempre digo yo, estamos pendientes si tenemos un lunar de que crezca, de que esté grande, de que cambió de color, de que cambió de forma. ¿Por qué no nuestros senos? Entonces, en nuestro país todavía hay poblaciones en donde tenemos un poco de pudor, de temor de vernos, conocernos y tocarnos. Entonces, es en ese sentido en lo que trabajamos en cuanto a la autoexploración. Es una medida, sí, pero no para prevenir ni detectar precozmente. Ahora, doctora,
hay algunos mitos, ¿no?, por los que la gente muchas veces le corre a esto de hacerse los exámenes. ¿Cuáles son los principales mitos con los que usted se ha encontrado principalmente ya en su consultorio? En términos generales, y eso me gusta decirles a las pacientes, por favor pregunten lo que ustedes quieran, porque no hay una pregunta, no es que tengo temor porque esto ha de ser y me de decir que es mucha ignorancia. No hay una pregunta ignorante en nada. Cada uno tiene pues sus habilidades y todo, y para eso estamos, para informar. Por ejemplo, me han dicho si yo duermo con sostén o estoy utilizando sostén con varillas, ¿eso tiene que ver? Definitivamente no. Usted puede usar, no usar, puede de la marca, del encaje, de algo, de lo que usted quiera, que no tiene ninguna trascendencia, no afecta en nada. El uso de desodorantes tampoco tiene ninguna evidencia científica en el temor que existe. Esto se ha difundido masivamente, ¿no? El hecho de que se dice que los desodorantes tienen zinc y que por el zinc, exacto, y que los parabenos que se absorben mediante la piel y que esto podría estar produciendo tumores. ¿Descartado entonces? Descartado, no hay ninguna evidencia científica seria que avale esta afirmación. Perfecto. Otro de los mitos es, bueno, yo no tengo familia, ¿no? No tengo familia que tiene antecedentes de cáncer de mama, por lo tanto a mí no me va a tocar. Y solamente un 5 a un 10% de casos se deben a mutaciones genéticas que pueden ser heredadas. Más sin embargo, pues el resto de casos, por más que la mujer se cuide, nos va a tocar un 12%. ¿Por qué? Porque tenemos 2 glándulas mamarias. Entonces eso es importante también poder aclarar. Otro es, yo no puedo realizarme una mamografía porque tengo unas mamas muy pequeñas. Decir que los tecnólogos por eso pues se preparan para optar diferentes posiciones en las que sea seguro para la paciente y también seguro para poder ver la imagen, con decir que a los hombres se les hace mamografía en el caso de duda. Imagínese. Entonces, obviamente, por más glándula pequeña que tenga, pues se puede. Otra es, yo tengo implantes. Los implantes también, no hay ningún problema. Primero que no hay riesgo para que aumente el cáncer de mama y por eso es un procedimiento que se sigue haciendo. Pero también el decir que hay técnicas que se realizan para que la mamografía sea segura y que se pueda ver tranquilamente y se pueda distinguir del implante mamario. Claro. Y también piensan que duele. Y realmente no duele. Así es. O sea, sí tiene, yo sí, en algún momento me tuve que hacer se hace una pequeña presión, pero tampoco es que duele infinitamente, no, para nada. O sea, es solamente una presión, como que usted mismo se estuviera aplastando un poco, pero para nada duele, así que no se deje usted llevar por esta clase de información errónea que a veces circula y que por ello muchas veces se hacen a un lado y no se hacen pues los exámenes a tiempo. Ahora, doctora, ¿cuáles son las principales barreras que los pacientes pueden encontrar quizá para no tener un diagnóstico temprano? Como hemos dicho, primero yo creo que es la falta de educación y por eso se agradece este tipo de espacios para poder conversar con la gente, para que nos puedan escuchar y saber que no es necesario sentirnos algo o sentir alguna molestia para acudir al médico y hacernos la mamografía, ¿no? Creo que eso es lo primero, el desconocimiento. Y después, detrás de ello, pues creo que hay también falta de asequibilidad, aunque bien es cierto la mamografía, y por eso se lo considera el gold standard a nivel mundial, porque es una prueba que es estandarizada, que es segura, que es asequible y que es barata. Entonces, vale la pena hacerlo, y estos temores, como ya estamos aclarando, el dolor con las técnicas que se tienen ahora y con el personal capacitado que se tiene, pues cada vez es menos la molestia. No hay todavía ningún tipo de método que evite esta presión que se necesita. ¿Y por qué es esta presión? Porque este rayos X que entra en la mama necesita ver toda la estructura para descartar cualquier tipo de lesión, ¿no? Entonces creo que las principales barreras están en el desconocimiento y por otro lado la falta de asequibilidad o saber dónde me puedo hacer una mamografía que sea segura y bien hecha, que es otra parte importante. Bueno, eso ya su médico le recomendará y así que tiene que acudir y preguntarle dónde le recomienda realizarse una. Tenía también otra pregunta, a propósito de un caso familiar, le cuento. Mi bisabuela tuvo cáncer de seno y cuando yo le preguntaba alguna vez a mi mamá y le decía, pero ¿qué síntomas tuvo? Y ella me decía, es que una vez la abuelita se cayó. ¿Es cierto que por este tipo de golpes o lesiones puedan
darse origen a esta clase de tumoraciones. Esto es otro mito que es muy difundido y es eso, es un mito. Ningún golpe, ningún tipo de trauma que se tenga en la mama va a ocasionar un cáncer, ¿no? No produce, lo que máximo puede producir son hematomas, acumulaciones de sangre o la formación de abscesos, pero de ninguna manera cáncer. ¿Qué es lo que generalmente suele pasar? Es que a coincidencia o por la preocupación del dolor que tiene por el golpe, acuden al médico. Dentro del estudio diagnóstico, pues se hace la mamografía y se detecta a la vez un cáncer, pero no es la razón del antecedente lo que le causó, sino que gracias al golpe, podríamos decir, se descubrió algo que quizás si no lo tenía, pues podía seguir avanzando. Doctora, ¿existen diversos tipos de cáncer de seno? Sí, existen diferentes tipos. El que es más difundido, el que más se conoce, 75% de casos, pues es el carcinoma ductal, ¿no es cierto?, que puede ser in situ cuando recién empieza y no pasa una zona de barrera que segura, digamos, donde no hay vasos ni nada. Y la otra es la infiltrante, en donde ya tenemos las células malignas, tienen la capacidad de invadir pues vasos sanguíneos, linfáticos o ir hacia otro lado y causar metástasis. Y por otro lado está el carcinoma lobulizar, que se origina en donde se forma la leche. Este es menos frecuente, con características propias y distintas del carcinoma ductal. Y de ahí pues tenemos otros tipos que son un poco más menos frecuentes, ¿no es cierto? Y que el manejo más o menos va a ser de acuerdo al subtipo, que eso es otra cosa un poco más profunda, que ahora no todos los cánceres se tratan igual, y esto aprovechando el espacio aquí, de que es malo el comparar, ¿no? Entonces decimos, sí, es que mi vecina tuvo, pero a ella le dieron esto, le dieron solamente un tratamiento hormonal, no, acá le dieron quimioterapia, acá le dieron radioterapia, acá le sacaron todo el seno, acá no le sacaron todo el seno, acá le van a dar una pastilla, acá no. Y ese es uno de los grandes temores, la mastectomía en sí misma. Exactamente, entonces cada paciente es distinto y por eso es importante la confianza que tenga con su médico, porque no va a haber una enfermedad, va a haber una persona que tiene una historia, que tiene un cáncer, que tiene un tipo y un subtipo, y según eso va a decidir el mejor tratamiento para usted. Entonces es un sano consejo el no compararse, porque cada caso es distinto, e incluso hay mujeres que tuvieron un cáncer y que vuelven a padecerlo después de algunos años. Incluso eso, en la misma mujer, quizá no sea el mismo tratamiento cuando se repite. Entonces la enfermedad es distinta y hay que tratarla así. Doctora, ¿ha habido avances importantes en los últimos años para el tratamiento del cáncer de seno? Por supuesto que sí, y la mayoría de ellos, si no todos están disponibles aquí en el Ecuador, y es algo que ha hecho que me apasione, ¿no es cierto? Porque es tener las armas con que ayudar y tratar de mejor manera. Desde el manejo quirúrgico, pues cada vez vemos más novedades. Se está hablando en todos los tipos de tratamientos del desescalamiento de los tratamientos, tanto en cirugía, que antes hacían pues cirugías muy radicales, muy grandes, muy destructivas quizá para la imagen de la mujer, y ahora cada vez de acuerdo al la distribución de la enfermedad y del estadio, mientras más temprano, pues obviamente se puede conservar más la mama, hasta la parte del tratamiento axilar, que ahora estamos conversando en cuáles mujeres omitimos el hacer un estudio axilar. Estamos hablando también en qué pacientes necesitamos hacer menos cirugía. Hablando de la quimioterapia también, hay algunos tratamientos en los que las llamamos adyuvantes, es decir, después de la cirugía, pero ahora estamos hablando de la quimioterapia, de la inmunoterapia también, neoadyuvante, hacerlo primero para disminuir el tamaño del tumor y entonces operar y hacer cirugías más pequeñas. La inmunoterapia es un gran avance que hace pocos años ha aparecido, y así, es decir, cada año que van apareciendo cada vez más novedades y buenos tratamientos para nuestras pacientes, bueno. Y eso es lo que enriquece. Doctora, se nos acaba el tiempo volando, pero sí es importante que usted nos comente cuál es el apoyo que debe darle el resto de la gente que es parte de su familia, porque este tratamiento en sí mismo puede ser muy agresivo dependiendo del caso, como usted lo menciona, depende del estadio, depende del tratamiento que se aplique, pero es un golpe también psicológico importante. ¿Cuál es el mensaje que usted quiere dejarle, no solamente a la paciente, sino también a su entorno? La unión familiar y la educación, la información adecuada creo que es lo fundamental. Yo siempre digo que la relación médico-paciente es lo principal.
que las inquietudes que tengan y que ahora con tanta tecnología, ¿no? Las pacientes llegan con toda su investigación en ChatGPT, en Internet, más todas las versiones de la gente que por buena fe trata de ayudar, pero quizá pone más miedos, es lo que yo hago hincapié. Las dudas que ustedes tengan, hágaselos a su médico tratante que con toda confianza y con información adecuada las va a hacer. Y por otro lado es no tener temor de hablarlo, porque a veces por el temor de qué decir y la otra persona de no preocupar más, generalmente las mujeres son el sostén de la familia, tanto físico, no emocional, es el centro, entonces no quieren preocupar al resto y se echan a cuestas solas todas las dudas que tienen. Entonces, de que esa es la parte de medir un poco la unión y la fortaleza que todos necesitamos en algún momento. Entonces, actuar como un núcleo, ir a las consultas y todas las consultas, las inquietudes que tengan, pues solventarlas con el médico que tenga. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Paulina Lugo, doctora en Medicina General y Cirugía Máster en Senología y Patología Mamaria del Hospital de los Valles. A propósito, le quiero compartir un mensaje que nos llegó, que nos dice, bueno, nos hace llegar sus saludos, muchísimas gracias. Dice, con todo el respeto, uno de los factores determinantes para que las mujeres tengan reparos en acudir al médico son los costos de las consultas y exámenes. Los exámenes, sí, a veces repele, ¿no?, un poco a los pacientes. Bueno, debería haber un rango de precios para que no se exageren los costos. Dice, sí, una buena sugerencia. Ojalá en la salud pública eso pudiera establecerse. De verdad, gracias por ese comentario. Y, doctora, rápidamente, ¿cómo podemos tener una consulta con usted? A ver, estoy yo en el consultorio que queda junto al Hospital de los Valles. Mi número de contacto es el 099-5712-566. Estoy en el consultorio 129 junto al hospital, y también invitarles, ¿no? Hay un área que específicamente en el Hospital de los Valles está dispuesta para la salud de la mujer acudir a esto, porque como dicen, son muchos temores los que nos acompañan a las mujeres cuando nos toca hacer este tipo de estudios, y entonces el sentirnos acogidos y el sentirnos en confianza creo que es una primera apuesta importante para que nos sintamos un poco más seguras y tranquilas. Gracias. Gracias a la doctora Paulina Lugo, que hoy nos habló del cáncer de mama. 10 de la mañana con 2 minutos. Vamos al microinformativo. Programa